Cuando llegas a República Dominicana, ¿crees que lo más difícil será acostumbrarse al clima caliente y, por ejemplo, a los sabores caribeños? Pero nadie te dice la verdad. Nadie dice sobre la cuestión que este país cambia todo en tus pensamientos. Cambia el pensamiento como tú piensas sobre ti misma, como una mujer. La cultura europea nos enseña que debemos ser independientes. Si nos juntamos con los hombres, debemos pagar 50-50 de la cuenta. Además, que debemos mantener la distancia con otra gente, especialmente con los hombres. Soy la polaca, pero vivo en República Dominicana. Cada semana muestro mi vida real en LATAM con los ojos europeos. Si me viste en la calle o en las redes sociales, acá subo las historias completas. Entonces hoy vamos a hablar sobre los choques culturales que tienen las mujeres europeas cuando vienen al Caribe o a los países del LATAM. Así que vamos a comenzar con el tema de los piropios y la calle. Y acá yo debo mencionar que en Europa en la mayoría de los casos somos anónimos. Y acá es más como si una mujer fuera una estrella de Hollywood. Y ya les explico por qué es así. Y me interesa si esta cosa será para ustedes como chocante, como una gran diferencia entre nuestras culturas. Porque es que en Europa a menudo las mujeres andan en las calles en los uniformes del gimnasio, por ejemplo. O salimos en la ropa que nosotras andamos en la casa, entonces no ponemos la ropa súper elegante. Al contrario a República Dominicana y los países de LATAM, me parece que acá las mujeres siempre tratan de salir de la casa bien arregladas, en la ropa bonita, con el pelo hecho, con las uñas hechas y siempre son lindas. Y es algo que yo realmente admiro porque yo no puedo imaginarme cómo la mujer acá, cuando hace por ejemplo 35 centígrados, puede ser tan linda, tan arreglada el día entero o durante el mediodía. Yo cuando salgo de la casa arreglada, con este clima, en 5 minutos empiezo a sudarme y, ¿saben? Pierdo todo el brillo. Así que, muchachas, por favor, escríbanme sus secretos, cómo ser tan bellas el día entero, aunque hace tanto calor. Entonces, acá en RD, cuando eres una mujer, eso no se puede esconder. Entonces, si sales a la calle, siempre hay hombres que tratan de flirtear contigo. Y sí, yo he visto muchos casos cuando, por ejemplo, un hombre estaba montando la pasola o una moto y cuando él vio una mujer bonita, hacía así, eso, siempre. Viene una chica muy buena. Mira, por acá anda una mami súper bella. Siempre lo veo. Y sí, otro ejemplo es cuando sí, yo por ejemplo ando por la calle, siempre recibo muchos piropios, especialmente cuando ando sola. Y si hablamos sobre flirtear, sobre los piropios, la manera de conquistar una mujer en Polonia y en República Dominicana son dos cosas distintas. Así que cuando en Polonia alguien quiere conquistar una mujer, se hace eso bien suave, yo diría. Acá, al contrario, acá los hombres saben que si quieren conquistar una mujer, tienen que hacerlo bien fuerte y decir todo lo mejor sobre esta mujer. Y la cosa que me chocó más al principio fue, por supuesto, cuando alguien quiere decirte un piropio y tú no estás mirando a este señor, por ejemplo, ellos hacen algo así. Pss, pss. Y eso fue algo súper nuevo para mí, porque en Polonia no hacemos así. Ya creo que lo dije en algún video mío, pero acá tengo que repetirlo. Al principio eso me pareció algo como llamar a un perrito en la calle, de verdad. Y disculpa amigos, ya sé que eso es como la parte de la cultura y no solamente cuando alguien quiere decir un piropio se hace eso. Pss, pss. Y eso no es nada falta de respeto, sino eso es otra cultura. Además, me parece que acá cada mujer puede sentirse como una reina o princesa. Y a veces me parece que lo que en Polonia es normal, entonces que somos bien callados, que no hablamos así tan expresivos, acá me parece que eso puede ser como falta de respeto.
Y me interesa, ustedes tienen que escribirme eso, ¿qué les parece? Si es mejor como es acá en zona de República Dominicana, en LATAM, o es mejor la forma más reservada, como por ejemplo en Polonia. Leo todos sus comentarios. Bueno, y si ya entré al tema de la belleza de las mujeres, acá debo mencionar también una cosa que siempre me choca mucho, y son los salones de la belleza en cada esquina y mantener la belleza el día entero, la semana entera, el año entero por las mujeres. Y saben, yo como la europea estoy acostumbrada de salir de la casa a veces ni siquiera un poquito arreglada. Entonces salgo con mi pelo en un desorden, salgo en la ropa de la casa. Así que a veces yo parezco una mujer que no cuida a sí misma. Lo que no es la verdad, ¿ok? La diferencia es así que las dominicanas cuidan mucho su aspecto, su cuerpo y siempre son arregladas. Y eso me parece que viene de la cosa que acá la mujer es súper importante y es una que manda a veces en la casa. Entonces debe ser una mujer, ¿saben? Muy bella, muy ordenada, muy arreglada. Y sí, en este contexto hay también la cuestión de que siempre los salones de la belleza, aunque sea un pueblito pequeño, están llenos de las mujeres que hacen las uñas, que hacen el pelo. Acá siempre se ve la mujer en el tubi o con los rolos en el pelo, porque la mujer dominicana siempre tiene que estar preparada para salir por la tarde o salir el fin de semana. Y en Europa me parece que a menudo las mujeres, aunque salen durante el fin de semana, son así normal, natural, yo diría. Pues natural no es una buena palabra porque significaría que las mujeres dominicanas no son natural. Y no es así. Vamos a decir natural, pero en el contexto que salimos de la casa como nos amanecemos, así. Y hoy en día yo noto más a menudo que cuando yo vuelvo a Polonia, que muchas mujeres salen de las casas ni siquiera con el maquillaje. Entonces acá me parece que eso no pasa a menudo. También quería recordarles sobre la clínica dental Dr. Hernández en San Francisco de Macorís. Es una clínica dental papa de las prótesis con mucha experiencia en su trabajo. En la clínica Dr. Hernández en San Francisco de Macorís ustedes pueden evaluar su sonrisa, hacer la nueva prótesis o simplemente hacer un chequeo dental. La clínica tiene su propio laboratorio, por eso todo hacen sin intermediarios. Y si ustedes vienen desde lejos, de otros países, no tengan miedo porque la clínica puede resolver todos los problemas con alojamiento, con el transporte del aeropuerto. Solamente tienen que escribir lo que necesitan a la clínica Dr. Hernández. Y un recordatorio, si ustedes dicen que vienen de la polaca, la evaluación sale totalmente gratis. Así que guarden esta clínica de Dr. Hernández en San Francisco de Macorís. Todos los detalles dejo en la descripción y cuiden sus sonrisas. Y sí, acá puedo confirmar mis palabras que sí, acá, aunque sea un día súper caluroso, las dominicanas siempre son súper bellas. Yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero así es. Quiero ver sus recetas para ser linda el día entero, aunque hace calor. En los comentarios, por favor, escríbanme. Y también en este tema tengo que mencionar los celos y la caballerosidad o el machismo. En Europa, en la mayoría de los casos, se nota que las mujeres luchan por ser igual como los hombres. Entonces, si hay que pagar la cuenta, hay que pagar mitad. Y si hablamos sobre la actitud al frente del hombre y a la mujer, eso siempre debe ser así mismo tratados. Y en Europa, en Polonia, las mujeres hacen muchas cosas por sus cuentas propias. Al contrario a República Dominicana y a LATAM. Acá la caballerosidad es como la regla principal de los hombres de la vida acá. Entonces hay algunas cosas que son solamente de los hombres y hay cosas que son solamente de las mujeres. Y acá yo tengo un ejemplo muy bueno. Las dominicanas a menudo cocinan en la casa,
Pero si salen como la pareja con los amigos, muy a menudo el que está cocinando para los amigos, para este grupo, es el hombre. En este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. En la descripción dejo detalles como unirse a los miembros de YouTube. Bueno, y el tema de los celos. Algo que en Polonia, en muchos países europeos, es visto como una bandera roja. Entonces el red flag famoso, los celos, acá a menudo es considerado como la forma de querer a alguien o cuidar a alguien. Pensar acá un ejemplo. Si por ejemplo en Europa una mujer es súper celosa, eso normalmente se finaliza con separarse. Porque saben, cada uno quiere tener su vida propia, cada uno tiene derecho de tener sus propios amigos, salir con los amigos, divertirse sin pareja. Y acá no hablamos sobre las cosas como traicionar, engañar, nada de eso. Solamente hablo sobre situación cuando, por ejemplo, yo quiero salir solamente con mi grupo de mis amigos. Y eso no significa que a mi pareja, a él, es como obligatorio que él debe salir conmigo. No. Y me parece que acá en esta zona del Caribe, del Latam, a menudo es así que si por ejemplo una mujer no quiere juntarse con los amigos de su hombre o el hombre no quiere juntarse con los amigos de su mujer, eso es como red flag que conocemos de las redes sociales. Y sí, después de vivir acá bastante tiempo, ya veo las diferencias en cómo los caribeños, la gente de Latam piensa en este contexto al contrario de los europeos. Cuando para mí es algo normal que yo salgo solamente con mi grupo de mis amigos, cuando mi pareja sale con su grupo de los amigos, eso es algo normal. Yo no tengo que salir con ellos porque eso es como la parte de la confianza también. Y lo que yo noté acá, y no quiero decir que eso es como la regla porque sabemos que hay parejas que funcionan de otra manera. Por ejemplo, si una mujer sale con sus amigas, también a menudo trae a su hombre. Y al revés, si un hombre va con su grupo de amigos, la mujer también va. Y eso es la observación que yo tuve durante los años que vivo acá. Y eso sí, yo noté acá a menudo que las parejas traen a su otro parte a la reunión con los amigos. Sí, yo sé que mucha gente me va a decir que estoy generalizando, así que tienen que escribirme cómo es en el caso de ustedes. Si ustedes son más en este caso, como yo digo, como los europeos, si son como los típicos. Déjame saber en los comentarios. Y acá en este video también quería mencionar la cuestión de la extranjera. ¿Cómo es ser la extranjera en República Dominicana, por ejemplo? Porque me parece que hay varios estereotipos con que la mujer tiene que luchar cada día, podemos decir así. La primera cosa es que si yo vengo de Europa, yo tengo mucho dinero para gastar acá, para hacer lo que quiera. Y yo diría que en la mayoría de los casos no es así. Los que sí pueden tener dinero es la gente que viene a los hoteles solamente para 2 semanas, por ejemplo, quedan allá, tienen un presupuesto bien alto para divertirse durante sus vacaciones. Pero si uno va al país así mismo, como por ejemplo yo hice, saben, mi presupuesto es un poquito más bajo y yo tengo que pensar sobre sobrevivir durante más tiempo. Así que yo no llegué acá al país con los sacos de los dólares. Por mala suerte, no. Pero me parece que mucha gente cree así. Si tú vienes acá como una extranjera, supuestamente vienes con mucho dinero. Y les digo que no es así. Otra cosa con que tiene que luchar una mujer que viene acá como extranjera es que todas las mujeres que vienen acá buscan el amor. Y eso creo viene de muchos videos, muchas películas como el Sankey Panky, por ejemplo. Así que la gente a menudo cree que sí, acá se viene para buscar el amor. Y eso no es solamente cuando una mujer viene acá, sino también cuando los hombres vienen acá. Y en este contexto también tengo que mencionar que hay
pensamiento que es más fácil conseguir una mujer así o conquistar. Así que los hombres a menudo piensan que pueden decir muchos piropos a mujer así y ya es de ellos. Pero eso se cambia cuando una mujer empieza a hablar con las jergas dominicanas. Así la gente, los hombres mayormente, notan que tú no eres la mujer fácil. Contigo es más difícil, tú eres ya de acá. Y creo eso me ha pasado acá, que cuando yo empecé a hablar con las jergas dominicanas a un hombre que me decía muchos piropos y pensó que yo soy una mujer fácil de conquistar, eso se cambió de repente. Y eso sí, también se nota que uno ya sabe que tú eres más de acá, tú eres más aplatanada y tú no estás acá solamente para tener los papeles, para hacer la visa. No, la gente simplemente trata de tratarte como una más y eso es lo mejor en este contexto. Entonces, ¿RD es un buen país para las mujeres? Y la respuesta depende de ti, creo. Eso depende de cada mujer porque cada uno tiene otros pensamientos, otras necesidades, así que lo que para uno es bueno, para otro puede ser malo. En mi caso eso fue como sí, cumplir un sueño, llegar acá, y yo puedo decir que yo estoy siempre bien tratada en el país como siendo la mujer, entonces de mi perspectiva yo puedo recomendar este país para otras mujeres. Y también quería al final decir, si hay cosas que las europeas pueden envidiar a las dominicanas y si hay la cosa que las dominicanas pueden envidiar a las europeas. Y me parece que sí, hay cosas así. Un ejemplo es que yo, por ejemplo, envidio a las dominicanas que ellas saben cómo prepararse, cómo arreglarse para salir a este calor caribeño, que ellas no pierden su belleza aunque hace mucho calor. Yo siempre sudo muchísimo y aunque salgo de la casa arreglada, En 10 minutos ya estoy sudando y estoy súper fea. y como la europea, ¿qué puedo decir que las dominicanas pueden, no quiero decir en este caso envidiar porque ellas tienen sus pensamientos, pero ¿qué pueden usar como un ejemplo? Es, creo, salir de la casa como tal, como estamos así. Si vamos al supermercado en Europa, no importa, podemos salir en la ropa de la casa con un moño muy feo, algo simple, sencillo y que no pasa nada, porque así. Y al final de este video quiero preguntar a ustedes, ¿cuál de esas cosas que yo mencioné en este video, qué cosa les parece más rara de todas que yo estaba mencionando, como los dominicanos, como la gente de LATAM? ¿Ustedes creen que eso es bien raro y es mejor acá en esta zona? Escríbanme en los comentarios. Bueno, y como siempre, tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Si quieren más videos de este tipo, donde yo hablo sobre mis choques culturales, donde yo hablo sobre mis pensamientos después de vivir acá bastante tiempo, y quizá alguien tiene el tema para el próximo video de este tipo, no duden en escribirme en los comentarios. Y como siempre, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!